Entonces, de todas maneras, recuerden con las notas que les he enviado, que una vez más les digo, pues, ahí sí, pues, tampoco eso de enviar notas así públicas no está bien. Eso, por ejemplo, era de las cosas que yo nunca, de hecho, no estaban bien. Algunos profesores creo que ya lo han tratado de repetir, porque, por ejemplo, en las universidades siempre hay cosas buenas de aprender y otras que son pésimas, ¿no? Una de las cosas pésimas en la Politécnica Nacional era esa, ¿no? Que pegaban ahí las notas. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, simplemente es una falta de respeto a los estudiantes, porque obviamente la idea es que esa nota que está ahí, o sea, no es una proclama política para irla pegando en un poste o en una cartelera, ¿no? Simplemente era una forma de que el profesor ejercía su poder, ¿no? Decir, miren, o sea, esa es mi palabra y a mí, me acuerdo que lo ponían ahí en unas vitrinas, ¿no? Unas vitrinas con una llave ahí para que. Entonces, como decir, miren, esa nota ahí detrás de esa cortina de vidrio, nadie la va a tocar, es mi última palabra. Y no es así, ¿no? O sea, la nota es algo que se le muestra al estudiante y el profesor puede haberse equivocado. Y mire, se puede recalificar, hay alguna pregunta, aquí está mal. No se ven ese tipo de actitudes. No sé si lo siguen haciendo en la Politécnica. Espero que no, porque como les digo, eso es parte de esa visión, ¿no? Un poco arcaica de la educación, que eso no hay que hacerlo. Entonces, de todas maneras, de eso deberíamos poder enviarles a cada uno su nota particularmente, pero para eso hay que hacer esos porcentajes y el Moodle pues no permite hacer eso, lamentablemente. O bueno, o no permite hacer de una manera simple. Yo he visto que sé cómo programar y por ahí, pero no es algo tan fácil. Así que bueno, ahí sí les pido disculpas, pero tengo que enviarles así a todos, ¿no? De una sola. Sus notas ahí para que vean, entonces estén claros, ¿no? Eh, Como les digo, verán los porcentajes de eso sí no se han movido, ¿no? Son los que se establecieron en el sílabo, están ahí en el sílabo, firmados por el decano, bueno, en este caso yo mismo soy el director de carrera, bueno, pero en este caso el director de carrera, están en esa hoja de la guía, ¿sí? Repetido varias veces. Mira, son los porcentajes, esto no se movió desde que está en el sílabo. Y eso es algo que sí ustedes también, por favor, ahí sí como estudiantes tienen que presionar, ¿no? Eso, una vez que eso se establece, eso no hay como ver, porque ahí es donde luego vienen todos los grandes problemas, ¿no? O sea, por eso les insisto, o sea, uno de los trabajos, inclusive a nosotros como profesores que tenemos que presentar, es, decir, si yo les presenté el sílabo a los estudiantes, aquí está la clase, les hablé, miren, aquí está, les estoy indicando. Ahora, obviamente, eso lo hago mostrando el video, ¿no? A las autoridades. Aquí está el video, miren, ustedes pueden ver que les estoy mostrando. De hecho, como les digo, si estuviésemos en la clase normal, yo tendría que pasarles una hojita ahí para que firmen ustedes diciendo que sí han asistido a esa clase, porque esa es la importancia. Por eso, es como dicen, la primera clase es la presentación, ¿no? O sea, no hay, en la universidad no hay clases de presentación, ¿no? Eso no hay. Hoy hasta en la secundaria sí hay presentación de los profesores, alumnos. En la universidad, todo, en la universidad esa primera clase es sumamente importante, ¿no? Les digo, ahí, cuando vuelvan, tendrán que la primera clase, que se les presente el sílabo, ustedes firmar, ¿no? Una hoja ahí diciendo que sí, ¿no? Inclusive yo sé que algunos profesores sí les hacen firmar, inclusive algunos, ¿no? El único problema es que o sea, esas firmas de facsímil que se llaman, pues básicamente no tienen ninguna validez, así que sí deberían tener firmas electrónicas, por eso se decidió que ustedes no hagan eso, pero ya si vienen presencial, pues eso tendrán que hacer. Así que esos porcentajes, pues tengan por seguro de que tienen que respetarse, ¿no? O sea, una vez que se establecen, tienen que ser inamovibles, o sea, lamentablemente. O sea, a veces puede ser que a algunos estudiantes no les fue bien porque justo ese examen tuvo mucho peso, pero bueno, es el sistema de evaluación, ¿sí? No podemos moverlo así a conveniencia, porque eso, como les digo, genera, ¿no? Suspicacias ahí, ¿no? Así que eso les digo, revisarán, ¿no? Esos porcentajes que quedamos. Están ahí en ese Excel, ¿no? Ustedes pueden ver el Excel, inclusive los cálculos que están ahí. Creo que algo que me faltaba, que me parece que estaba como extra de lo que estábamos, verán que sobre esto va a ir el examen, ¿no?
Eh, creo que no les había hablado, bueno, no, este era el nombre del científico japonés que trabajó en esto del momento sísmico, ¿no? Hiro Kanamori. Me parece, pues, estaba viendo un poco las clases y vi que les hablaba del científico japonés, parece que nunca había dado el nombre, Kanamori, ¿no? Y hay otro científico estadounidense, o sea, entre los dos hicieron esto, este concepto del momento sísmico, ¿no? Que, como les digo, es la base actual de todo el cálculo de, de magnitudes y en realidad todo el análisis de la sismicidad, de la sismología, ¿no? Como nosotros entendemos el sismo, el terremoto desde el punto de vista físico, pues es a través de este concepto de momento sísmico. Entonces, bueno, Kanamori fue alguien que, eh, sobre todo, como les digo, lo interesante ahí es ver ese desarrollo que hubo en la sismología a partir de los años 60, o sea, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, con la introducción de estos conceptos mucho más matemáticos en la sismología, ¿no? Que en algunos casos, pues bueno, ya requieren, como les digo, en el caso del momento sísmico no es una magnitud que se pueda entender tanto a nuestro nivel. Ahora hay representaciones gráficas que podemos hacer en función de estos momentos, de estos torques, en realidad ver que son 9 posibilidades las que tiene este momento sísmico, pero por el momento digo, nos queda una primera idea, ¿no? Luego pues eso ya es un concepto de que si tal vez luego siguen en la sismología, pues tarde o temprano van a tener que estudiar ese concepto, ¿de acuerdo? Entonces, eso respecto a eso del momento sísmico, de este científico Kanamori, eh, entre varios otros, ¿no? O sea, no es que fue el único que propició ese despegue de la sismología y del entendimiento de los terremotos. Eh, que como les digo, es un tema que, bueno, si seguimos y se seguirá investigando bastante, sobre todo con este problema del rozamiento, que igual dentro de los modelos que uno puede plantear de la realidad, eh, digo, por ejemplo, este modelo que nosotros estamos planteando aquí, que vamos a terminar de ver también en grandes rasgos en esta clase sobre la mecánica de la subducción, siempre son modelos iniciales, ¿no? Pero la importancia de conocer modelos tan simples como este, verán que me va a dar unas respuestas muy simples todavía, porque recuerden que lo que estoy haciendo es pensando en 2 dimensiones, ¿no? Y en realidad eso no es así. De hecho, justamente en una investigación que acabamos de publicar, algo que resalta en la subducción es precisamente que la subducción no son 2 líneas rectas que se tocan, sino que son cuestiones como esto. Ustedes tienen América del Sur así, ¿no? Es en grandes rasgos. Acá está Brasil, bueno. Pues si ven que la zona de subducción frente a lo que es el Ecuador tiene esta forma, ¿no? ¿Sí? Es una forma que no es, acá toda esta parte del Perú sí es un plano, ¿no? Que este modelo que estamos viendo podría funcionar. Pero aquí en el Ecuador, ¿sí? Justamente en esta parte, todo el margen de subducción se hace cóncavo, ¿no? Eh, siempre aquí porque cóncavo convexo depende de dónde se vea. Generalmente se ve desde, por eso se dice cóncavo seaward, ¿no? Sí, cóncavo visto desde el mar. Entonces, visto desde acá, ¿sí? Entonces, tiene una forma cóncava. Y eso hace que, obviamente, el momento que el slab, la placa entra, no puede entrar así en un plano, ¿no? Sino que tiene que acomodarse, tiene que tarde o temprano doblarse. Y es un poco lo que nosotros hemos mostrado ahí en nuestra última publicación, ¿no? De que es solamente el momento que la placa entra ahí, en nuestra zona, porque, bueno, nos interesa porque es la parte del Ecuador, pues la placa de Nazca se dobla y en algunas partes, pues inclusive parece que se rompe, ¿no? O sea, debajo de la subducción nuestra. Entonces, son zonas muy específicas que, bueno, a partir de eso, pues luego podemos explicar otros fenómenos, ¿no? Como luego la acumulación de volcanes que tenemos, etcétera, etcétera. Eso pues, vendrá después, por eso la investigación continúa.
Pero pues les menciono, ¿no? Aquí es el caso más claro, en el cual no podemos decir que esto sea como lo que estamos imaginándonos, algo tan simple como esto. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos una, una subducción cóncava además. Y además recuerden que además de cóncava tiene una componente oblicua además. ¿Sí? Entonces son varios factores que en este modelo tan simple de esta ecuación biarmónica no estamos considerando. Entonces, pues sí, bueno, ¿y para qué hacemos un modelo tan simple, no? Si es que... ¿Por qué? Porque la idea luego es que ustedes, si desean seguir en esto, pues puedan acceder a hacer los siguientes problemas, ¿no? A complicar más el modelo. Por ejemplo, en este modelo, otra cosa importantísima que no estamos tomando en cuenta son las ecuaciones de la termodinámica, ¿sí? Solo estamos viendo mecánica de fluidos, pero hay unas ecuaciones de la termodinámica, ¿de acuerdo? El calor, por ejemplo, cómo el calor cambia e influencia este movimiento. Aquí solamente estamos diciendo que se mueve, pero recuerden que la convección requiere un aporte de calor, que habíamos hablado la vez anterior, de dónde vienen esas fuentes. Entonces, bien, usamos mucha simplificación. Pero a partir de ese modelo tan simple, pues esperamos que si luego quieren dar el siguiente paso, pues ya partan de ese modelo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es un poco la idea de la educación. ¿Sí? No es cuestión de lanzarse de lleno de entrada, coger un paper y decir, vamos a estudiar este paper. No, eso lo pueden hacer como ejercicio después, pero cuando estamos a pregrado, y sobre todo en una materia así nosotros de quinto semestre, en pregrado la idea es primero analizar los modelos más simples, entenderlos, y luego sí, pues ya posteriormente podrían ir a ver modelos más complicados, qué sé yo, si en su tesis se deciden por temas como estos. Claro, eso ya, pues ven, es bien amplio, ¿no? Pero bueno, el modelo más simple al menos tenemos que estudiarlo aquí en las clases de pregrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto, pues recuerden, esto del Ecuador, una subducción de este tipo. Esto es nuestro aporte, ¿no? A ver qué es la forma como... Porque había mucha discusión en la subducción ecuatoriana, ¿no? Básicamente teníamos... pero la primera idea era que lo que más afectaba en la subducción era el RIS de Carnegie. ¿De acuerdo? Pues durante mucho tiempo, años 90, principios de los 2000, se especulaba mucho que era el RIS de Carnegie, que influenciaba mucho en la subducción, pero como todo en la ciencia, ¿no? Verán, o sea, no es que simplemente todo se anula, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro paper es algo justamente que, sí, de todas maneras, retoma ciertas ideas de la gente que pensaba en el RIS de Carnegie, pero las complementa con otros temas, ¿no? Ese proceso de la ciencia, porque pues decir simplemente, entonces esa idea del RIS de Carnegie no sirvió, ¿para qué? Eso era falso. No, la idea es que cuando ustedes leen eso se dan cuenta de que había algunas características que la gente que sostenía que el RIS de Carnegie afectaba generalmente a la subducción de la placa en el Ecuador, que se mantienen, que sí, que se sostienen, ¿no? Pero hay otras que cambian. Entonces, la hipótesis fundamental ahí era que el RIS, al subducirse, eh, cambiaba la densidad de la placa y obviamente hacía que ésta sea más, flote más, ¿de acuerdo? Pero luego, pues al hacer las constataciones, se veía que ese RIS de Carnegie es apenas una pequeñísima cosa que básicamente se anula al momento de la solución y ya luego no implica cambios en el régimen de subducción, ¿de acuerdo? Eh, Luego vino otra idea, que era que la zona de la fractura de Grijalva, que recuerden es el límite entre la antigua placa, la placa Farallón, la placa antes de que se rompa entre las dos, entre la de Cocos y Nazca, que era esa dirección definida por, la, por, la, por esa zona de fracturas de Grijalva, la que daba definitivamente el cambio geodinámico en la solución de la placa, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperábamos, porque parecía bastante claro que nosotros íbamos a observar justamente con nuestra investigación, que era esa dirección la que determinaba el principal régimen geodinámico, ¿no? Entonces, por eso yo me empecé a hacer lo interesante de las experimentaciones y de la ciencia, porque uno ya parte con esa idea, entonces ya voy a hacer esta investigación y voy a obtener estos resultados. Entonces, la idea era más o menos, bueno, que la dirección de Grijalva es por acá, ¿no? Nosotros esperábamos en nuestros resultados ver una dirección privilegiada, ¿no? O sea, este es el norte, ¿no?
del norte, una dirección de esta manera. Pero una vez que hacíamos los resultados, en este caso, de tomografía, la dirección obviamente que salía era esta, ¿no? Salía por acá, una dirección hacia hacia el sureste. Entonces uno al principio, ¿qué piensa con eso? Dice, pues seguramente estoy haciendo mal, no estoy graficando bien, ¿sí? Tal vez los mapas no estoy dibujando, me equivoqué en el sistema de coordenadas, está al revés. Entonces, cuando uno tiene algo como esto, no es que inmediatamente pues puede empezar a, a declarar que esta es la verdad, ¿no? Pues hay que hacer varias pruebas, seguir probando, ver. Y no, o sea, finalmente siempre se obtenía esta dirección, ¿no? ¿Sí? Hacia acá, la dirección de una, que es la dirección, pues, más o menos que va desde Bahía de Caracas, La Maná, al Puyo, ¿no? Es esa dirección que señala que ahí hay o sea, una flexión muy grande, un buckling, ¿no? Como el que estudiamos, un buckling de la placa. Eh, o pues verdaderamente hay una fractura ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso respecto a nuestros modelos que pueden ser muy simples, ¿no? Respecto a lo que puede estar pasando en la subducción en el Ecuador, al menos, ¿de acuerdo? Todos los factores que pueden afectar. Entonces, como les digo, lo nuestro, pues, concluye que en realidad es la concavidad de la, de la subducción la que en realidad eh, tiene la influencia principal en toda la subducción a nivel del Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, eh, les digo, son papers, yo creo que por el momento no vale la pena ponernos a leer, pero al menos sí, pues decirles, ¿no? De lo que uno está investigando, a lo que uno, a lo que hablamos aquí, ¿no? Es decir, sí, o sea, de lo que estamos haciendo aquí, los pasos siguientes que podemos seguir haciendo. Porque obviamente esa es una dinámica de la subducción a nivel de todo el Ecuador. Nosotros somos una universidad más amazónica. Obviamente esa parte de investigación yo lo hice con el geofísico, que son los que más o menos están a nivel del Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, cómo se continúe hacia allá, yo les había hablado, creo que igual la vez anterior también, de uno de los aportes que podemos hacer como Universidad ICAM a ese estudio general de la geodinámica ecuatoriana, es que necesitamos poner estaciones sísmicas del lado bueno, como estoy aquí en el Tena, ¿no? Señalo del lado de allá de la llanura, ¿no? Por ejemplo, aquí en Napo, pues, tenemos estaciones en Chontapunta, por ejemplo, ¿sí? Ahí sería una estación muy interesante porque esta ya está del otro lado de la zona de compresión, entonces tenemos localizaciones ahí. Digo, podemos poner, por ejemplo, me imagino, eh, en, en Loreto, o podemos poner estaciones, por lo general es la zona cercana, ¿no? O por ejemplo en la zona del Guaguazumaco, ¿sí ven? Todas esas zonas que también forman parte, algunos que trabajan con el geoparque, de esas zonas del lado de allá, de la llanura, donde termina ya el cinturón subandino oriental. Son cosas que nosotros como universidad podemos luego aportar a la geodinámica del Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso, respecto a estos modelos muy simples, como les digo, a veces puede decir, bueno, ¿para qué los estudiamos? Son demasiado simples, además no vemos todo el proceso, porque la idea es que esto, pues lo podemos resolver, por eso les había pedido. Este psi puede quedar de la forma ax más, verá que había algunas formas, ¿no? Yo por eso les decía, consulten y vean que cx más de y, arco tangente de y sobre x. ¿Sí? Es una de las formas posibles para resolver esa ecuación. Realmente no lo vamos a hacer. Entonces, el otro trabajo que deberíamos hacer, ahí es que recuerden que este psi, ¿sí? ¿Cómo lo relacionamos con nuestras velocidades? Que al final es lo que necesitamos. Entonces, recuerden que mi velocidad u era igual a menos de psi sobre y la velocidad v es la derivada parcial de psi respecto a x.
Por ejemplo, aquí viene otro ejercicio. Creo que, por ejemplo, esto les puse de examen la vez anterior, el semestre anterior, parece, era hacer estas derivadas, ¿sí? Quizás estas derivadas parciales. Aquí obviamente no son tan simples, ¿no? Porque aquí hay una derivada del arco tangente. Entonces, no es que en 2 pasos vayan a hacer esto, sí requiere un poco. Bueno, eso no lo vamos a hacer, me va a quedar más o menos las derivadas parciales de esta forma, ¿no? Menos b de arco tangente de y sobre x más de y. No sé si esto ya sí, no, es que sí necesito, le voy a poner un poquito más abajo. Sí, de una vez, ¿no? Un poquito más para hacer, porque sí necesito luego el gráfico. Entonces, como las fórmulas más o menos largas, ahora sí, me va a quedar u menos b menos d arco tangente de y sobre x más cx más de y menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ve? De derivado, ¿no? Lo que salgo de este psi, lo tengo con esta ecuación, me queda de acá. Y la otra va a quedar b igual a más c arco tangente cx más de y menos y. ¿Ya? Entonces, aquí hay un trabajito, ¿no? Que me estoy saltando, si es más o menos laborioso, por eso digo, en parte del examen del semestre anterior yo les había puesto esto. Coger esto, hacer estas derivadas y mostrar que me da esto de acá. Bueno, ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar. Y además de eso, yo puedo calcular también una presión, ¿de acuerdo? Ahí todavía es más laborioso. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tenía unas ecuaciones donde aparecía la presión, que ya no la voy a volver a escribir. Es que las había llamado las ecuaciones 1 y 2, según me acuerdo, ¿sí? Antes de derivar. Ahí aparecía la presión, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven esas ecuaciones, no las voy a volver a escribir porque igual no tengo espacio ahí, necesito más espacio. Ahí esas ecuaciones de la presión, yo necesito hacer ya las terceras derivadas, y de esto, ¿no? Y, por ejemplo, tengo la tercera derivada de psi respecto a de x segunda de y. Entonces tengo que seguir derivando, derivando, derivando. Reemplazar en esa ecuación de la presión, obviamente me va a quedar una derivada de la presión respecto a x. Y luego puedo integrar y de ahí puedo obtener la presión, porque van a ver que en realidad es la presión el, el valor fundamental que yo requiero, ¿no? Pero, una vez más, aquí hay mucho proceso de derivadas, de reemplazos, que es un poco, como digo, que nos introduce al mundo de cómo vamos a desarrollar estos modelos, ¿no? A pesar de ser el modelo más sencillo, ustedes ven que el trabajo matemático no es en 2 ecuaciones, ¿no? Sí requiere lo que yo quiero que ustedes tengan la confianza es que todas esas operaciones que estamos haciendo, pues ustedes deberían poder volverlas a repetir, ¿no? Normalmente no estamos haciendo todo eso. Pero como digo, pues si hacemos estas derivadas, esas derivadas parciales, yo puedo despejar la presión. No, ni siquiera hace falta, perdón, sí, no, ni siquiera hace falta hacer con el psi, porque antes de eso nosotros teníamos unas derivadas, unas ecuaciones más simples en las que me aparecía simplemente la viscosidad multiplicada por la segunda derivada de u. Sí, vale la pena mostrarles, aunque luego, aunque luego lo voy a borrar. Como les digo, es la presión básicamente la que necesito, ¿no? Es otro problema que podríamos plantearnos, teníamos esta ecuación, por ejemplo. 0 es igual a menos la derivada de la presión respecto a x, más la viscosidad mu por la segunda derivada de u respecto a x segunda, más la segunda derivada de u respecto a y segunda. ¿Sí? Y teníamos otra. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Si utilizamos esta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya calculé, como ya tengo u, ¿sí ve? Tengo aquí u, puedo calcular la segunda derivada respecto a x y reemplazar acá. También puedo hacer la segunda derivada respecto a y reemplazar acá. Y me va a quedar una ecuación, la derivada de la presión,
respecto a X, que puedo integrar. ¿Sí? Y de ahí puedo obtener, les digo, otro trabajo, ¿no? Esto estoy resumiéndolo en pocos pasos, pero al final me va a quedar que la presión es menos 2 mu Cx más dy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Otra pregunta que podríamos plantear, otro deber, ya no lo vamos a hacer, pero estos pasos. Aquí derivo dos veces esto respecto a x, derivo dos veces respecto a y, me queda una ecuación respecto a x, integro respecto a x, no es una integral complicada después de todas las simplificaciones, y me queda esto, ¿no? Despejo la presión. Porque en realidad van a ver, esto es lo que es interesante para nuestro problema. ¿De acuerdo? Y una vez más que simplemente darles el resultado final del valor de la presión, que es lo que queremos, que es lo que sale ahí, sí vale la pena al menos tratar de entender estas velocidades, ¿de acuerdo? Entonces este valor de la presión le voy a borrar, no lo ahí. ¿Qué me falta para encontrar la presión? Me falta encontrar la constante C y la D. Entonces verán que acá tengo, ¿cuántas constantes? A, B, C, son 4, ¿no? Son cuatro constantes que tengo que encontrar. ¿De dónde tienen que salir esas constantes? Pues de ya condiciones sobre mi problema, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de analizar. Cómo las condiciones de mi subducción yo las reemplazo aquí. Igual no vamos a hacer las 4 porque nos va a quedar 4 ecuaciones con 4 incógnitas. También digo, es un ejercicio que siempre podemos llevarlo al máximo nivel, podemos hacer todas las operaciones, pero también les voy dando los pasos principales. Y el paso principal aquí es cómo reemplazo las condiciones en estas ecuaciones. Para encontrar, acá aparecen solo C y D, ¿no? Pero en realidad son A, B, C y D. Entonces, esta parte es importante porque aquí obviamente cuando reemplazamos, recuerden que cuando reemplazamos las condiciones es cuando entendemos un poco la física del problema de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque el resto, pues sí, es matemáticas, de derivadas, integral, derivo, reemplazo. Pero cuando reemplazo las condiciones es donde debo entender. ¿Puedo reemplazar para todas las condiciones? Pues no, la solución general, aunque se puede obtener, es muy complicada. Más bien podemos decir que, vamos a suponer que tenemos un ángulo de la placa de pi cuartos. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que tenemos un ángulo de pi cuartos, es decir, 45 grados, ¿no? ¿Qué me implica esto? Y es lo interesante. Bueno, tengo esta placa así. ¿Sí? Esta es la placa oceánica. Y esta es la placa continental. Entonces, la idea es que yo tengo esto con una velocidad u, viene la placa, y luego sigue con la misma velocidad u hacia acá abajo. ¿De acuerdo? Este punto de aquí le voy a llamar el punto cero a partir de mi X, porque verán que, recuerden, ¿no? Esto es, en este caso, esto es X, esto es y mi punto cero voy a cogerlo justo en la fosa, ¿no? De la subducción. Y lo interesante ahí es cómo establezco las condiciones, ¿no? De mi subducción. Por ejemplo, ¿cuáles son las velocidades u y b en cada una de esas condiciones o de los diversos puntos en los cuales yo puedo ir reemplazando mis condiciones? Como les digo, la idea es reemplazarlas aquí, ¿no? Yo les voy a hacer un ejemplo nada más para ver cuál de esas podemos tomar. Entonces, el punto más fácil, suponemos que este es el punto de origen, entonces, en x igual y igual 0, el punto de origen, ¿de acuerdo? Aunque más todavía, no, vamos a hacer más, porque podemos, ¿ven? Si en y igual a 0, es este punto, pero en este caso x es de aquí para acá, pues toda esta es la placa continental, para x mayor que 0, ¿sí? Yo puedo encontrar las siguientes condiciones. Entonces, verán que estoy en este punto, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en este caso?
Entonces verán que la velocidad me estoy refiriendo a de la placa continental, ¿no? Entonces la placa continental tiene velocidad cero, ¿sí? Y tiene velocidad vertical cero también. ¿Sí? En ese punto, verán que estoy haciendo un punto específico. Y además de eso, yo necesito este otro valor. Verán que aquí aparece, tengo que reemplazar este arco tangente, que es este arco tangente de mi ángulo, en realidad es el ángulo, no sé si le llamo directamente y sobre X. Entonces el arco tangente en este punto, o sea, la inclinación de esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo de inclinación de mi placa continental? 0 grados. ¿Sí? Entonces eso sería analizando respecto a mi placa continental. Velocidad horizontal 0, velocidad vertical 0, ángulo de inclinación 0. Entonces verán que no se olviden que lo que estoy analizando no es el movimiento de las placas, ¿no? Sino el movimiento del fluido. Es decir, lo que estoy analizando es esto. Vamos a poner con otro color. El fluido viene así, ¿no? Bien, la velocidad del fluido viene así, llega a esta esquina y luego baja. Y de este otro lado, en cambio, viene así, llega a esta esquina y luego baja. Entonces, esta velocidad de la línea verde es la que estoy analizando, ¿no? Por eso, si ustedes se fijan, si yo me voy aquí justo a la esquina, esta velocidad va a venir acá y justo aquí tiene que hacerse 0. ¿Sí? Igual, justo en ese punto, la velocidad vertical tiene que también hacerse 0. Y el ángulo que forma esa velocidad aquí, que es este arco tangente de y sobre x que aparece aquí, también vale 0. ¿Vale? Entonces, con eso establecería, reemplazaría, ustedes ven, ¿no? Reemplazo estas condiciones acá, estas condiciones acá, para y igual a 0. Para y igual a 0, por ejemplo, que si todo esto se me hace 0, ¿no? Todo ese término se hace 0. 0, acá no hay problema que sea 0, como todo esto se multiplica por 0. Quieren, no sé si vale la pena reemplazar esa primera condición. Es muy simple, ¿no? Todo esto se hace 0. Este arco tangente también se hace 0. Ya voy a tener los valores de mis primeras constantes. Bueno, me parece ya reemplazos muy simples para hacerlos a nuestro nivel. Estoy indicando nada más, ¿no? Bien. Y vale 0, y vale 0. Todo esto se hace 0. Todo esto se hace 0. Me va a quedar b igual a 0, a igual a 0, porque las dos velocidades son 0. ¿Sí? Ya tengo desde ahí ya los valores de A y de B, ¿de acuerdo? La primera condición. Y luego tengo que seguir reemplazando las otras condiciones para encontrar las otras constantes. Y por eso les digo, es más eso lo que quiero mostrarles. Por ejemplo, en otro punto, ahora voy a analizar del otro lado. Pues verán, les insisto, no estamos viendo aquí el movimiento en sí de las placas. Recuerden, ese es un poco el principal interés de hacer este ejercicio, ¿no? Recordar qué es lo que se mueve. Lo que se mueve es el manto, ¿no? La astenosfera. Es la que se mueve. Y ese movimiento es el que arrastra las placas azul, que sería la oceánica, y obviamente está quieta la placa roja, que sería la continental. ¿De acuerdo? Entonces verán que el movimiento es por los dos lados, ¿no? No es que solo se mueve el monte, se mueve acá. No, también acá también se mueve, ¿no? Hay una circulación del manto ahí. Entonces, eso a nivel de los modelos más básicos de subducción, nosotros no lo entendemos, ¿no? Simplemente pensamos, es una placa, entra acá. No, todo eso, recuerden, el motor de esto es el movimiento del fluido mantélico que viene por acá así, y por el otro lado también tiene que venir así, no es que acá está quieto, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos este ejercicio, porque en el momento que vamos haciendo física, matemáticas, se van aclarando las cosas. Obviamente, a veces lo más claro sería ir a un laboratorio y tratar de plantearse un modelo analógico, porque el numérico, pues también lo podemos buscar por ahí unos softwares que veamos cómo se mueve eso, pero quizá en un modelo analógico, ¿no? Sí, planteándonos un fluido. Obviamente para hacer esto, verán que hay gente que no se ha complicado mucho para simular un poco las escalas entre las densidades.
¿Sí ven? Se puede hacer con, hay experimentos analógicos, así como papel, ¿sí? Obviamente un papel un poquito más resistente que este, ¿no? Pero un papel que se mueve arrastrado por agua simplemente. Es, más o menos esas son las escalas de, entre las densidades, ¿no? De las placas respecto a la densidad del manto, que recuerden que es altísima, ¿no? Pero hay experimentos analógicos así que dan resultados interesantes. Simplemente papel con agua para hacer esto. Obviamente, como les digo, es muy, muy general, ¿no? Pero ya van a ver que sí muestra ciertas, ciertos valores interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante aquí es entender esto, ¿no? ¿De dónde salieron estos valores? ¿Por qué U igual a cero? ¿Por qué igual a... Y todo esto se cumple para todos estos X, ¿no? Para todos los X mayores que cero, aunque aquí no, sino aquí no, no está bien. Para los X mayores que cero, la velocidad no siempre va a ser cero, ¿no? Aquí no. Siempre así nomás. Sí, porque si voy acá, por ejemplo acá, aquí la velocidad horizontal ya no es cero. La vertical sí es cero, pero la horizontal no, tiene esta velocidad, ¿de acuerdo? Primera, primera zona en la cual eh, debo encontrar o reemplazar mis constantes. Otro punto en donde vale la pena entender estos reemplazos es en x igual a y. ¿Cuál es la zona x igual a y? Pues es toda esta zona del slab, que se conoce como el slab, ¿no? De la solución. Imaginemos que esta es la placa de Nazca, ¿sí? Toda esta zona de acá es mi x igual a y. ¿Por qué es x igual a y? Porque estoy trabajando con un ángulo de 45 grados, pi cuartos. Entonces todo esto es la zona x igual a y. ¿Cuáles serán los valores en ese caso? Pues en ese caso mi valor de la velocidad, u, ¿sí? Va a tener una componente que es la misma que tiene acá, u, pero por el seno o el coseno de pi cuartos, ¿no es cierto? Entonces, el coseno pi cuartos, la componente horizontal, que en este caso la b va a ser la misma, u por el seno de cuartos, es la misma, ¿no? Esta es la misma u, es la velocidad u. La descompongo en componente horizontal, componente vertical. En x igual a y, entonces ahí el arco tangente de y sobre x vale pi cuartos, ¿no? O 45 grados. Nada más que aquí tendrán cuidado, ¿no? Acá no había problema porque cuando reemplazamos cero, bueno, puede ser 0 grados o 0 radianes, a lo mismo. Pero acá, en cambio, ya vamos a reemplazar, si ven este tangente a la menos 1 de y sobre x, aquí no podemos reemplazar con el número 45, ¿no? Aquí hay que utilizar ya son ecuaciones diferenciales, entonces, hay que utilizar en radianes, por eso tiene que mi ángulo estar en radianes, ¿de acuerdo? Son detalles simples de las ecuaciones, pero que vale la pena insistir sobre esos puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí no hay problema. Aquí, si el ángulo es cero, no hay problema. 0 grados, 0 radianes, bueno, cero es cero. Pero aquí ya voy a reemplazar el ángulo. El arco tangente de y sobre x vale 45 grados, pero no puedo poner aquí 45 grados, tengo que poner en radianes. Pi cuartos, reemplazar acá. Y bueno, puedo reemplazar los otros valores, ¿no? Acá este. Y tendré ya otro sistema de ecuaciones para despejar, para despejar las constantes que me faltan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay un trabajo ahí de reemplazos, de condiciones, en realidad son apenas cuatro, ¿no? Cuatro constantes, A, B, C y D que hay que despejar. De hecho, de la primera ya veo que algunas ya se hacen cero. Pero luego para despejar las otras, si reemplazo esto, todavía tengo otra, no sé si la otra que todavía me da otras ecuaciones más. Que si ven, ahorita he reemplazado aquí, he reemplazado acá, también podría reemplazar acá, pero ya no me va a dar más. Sí, me va a dar una ecuación más, pero como son solamente cuatro constantes, con estas condiciones ya es suficiente obtener un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que yo voy a poder resolver, ¿de acuerdo? Entonces,
Bien, ahí tendríamos otro ejercicio, les digo, de hecho, ahorita si ven más o menos ya ha pasado ya una hora, es lo que esperaríamos trabajar el siguiente semestre cuando ya sea presencial. Ahí el cambio es este, ¿no? Diríamos, miren, o sea, ya tenemos esto, ahora bueno, ustedes eh, como ejercicio en clase este momento van a reemplazar estas condiciones acá y van a tratar de despejar los valores. Bueno, no tratar, tienen que hacerlo, no es complicado porque aquí simplemente es reemplazar, es álgebra, ¿no? No es ya ni de ecuaciones diferenciales. Pero justamente ahí hay una tarea pequeña de álgebra, ni siquiera son ecuaciones diferenciales, ya es pura álgebra, es reemplazar, queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, algunas se hacen fácil cero, muy simple, ¿no? Para encontrar cuáles son esos valores de esas constantes. Pero ese es un trabajo que, les digo, necesitaría que ustedes hagan en ese momento en la clase, ver los errores, no puedo, esto me olvidé, sale esto, no sale esto. Entonces, ese extra es el que no estamos haciendo aquí, porque como tenemos esta cuestión modular comprimida, yo no puedo en este momento decir, miren, vamos a hacer este ejercicio en la clase, ¿no? Entonces, ven, todos esos pequeños detalles son los que, en cierta forma, no hemos estado cumpliendo dentro de nuestra formación de, de ingeniería, ¿no? Que por eso esperamos recuperarla con la vuelta presencial, ¿no? Del siguiente semestre, ¿de acuerdo? Pero, eso les digo, aquí obviamente nos toca ir un poco y decir, bueno, miren, tal vez pueden reemplazarlo en la casa, probar que pueden hacer eso, pero yo sé que no es tan así, porque no solo tienen estas dos materias, aunque deberían tener, como digo, si estuviesen en sus... Verán que será la idea, ¿no? De que, porque verán que la idea es que ya el sistema modular hasta ahí llegó. De todas maneras, también puede ser una forma para ustedes de, de analizar ese sistema modular, porque muchas veces ha habido la idea de que toda la universidad siempre debería trabajar así, en sistema modular, inclusive cuando ya regresemos a nuestro trabajo normal. Entonces, es una manera para ustedes, al menos, ya han hecho 3 semestres de esta forma de trabajar, ¿no? O sea, sería modular, pero ya presencial. ¿Sí? Eh, ¿Qué tan válido, qué tanto funciona, no funciona? Porque sí, les digo, por ejemplo, cuando hice mi maestría, una me tocó hacer así de sistema modular. Ahí las materias obviamente no eran 6 meses, no eran materias de 3 meses, pero una, por ciertas condiciones de los profesores, en lugar de ser 3 meses, fue en una semana, ¿sí? Una sola semana, mañana y tarde, toda la semana. ¿Sí? Pero era la maestría y era una materia. ¿Sí? Entonces, el hecho de que en el pregrado podamos seguir con este sistema modular, que fue puesto como un poco por la emergencia, pues implica cosas como esta, ¿no? De que yo les debería dejar decir, miren esto, por favor, vayan a su casa en la tarde, ahí, resuelvan y estén seguros de que sí salen los números que les voy a mostrar. En cambio, en el sistema normal, pues yo les diría, bueno, tenemos una hora todavía de clase hasta las 11, así que hasta ahí mi explicación, yo he hablado suficiente. Bueno, ustedes ahora van a hacer en sus cuadernos estos reemplazos para ver que les salga verdaderamente esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Y además de eso, obviamente, después habría otras tareas seguramente para la casa, ¿no? Pero ese trabajito, si ven, es el que nos perdemos. Entonces, por eso les digo, es importante que ustedes analicen, ¿sí? La validez o no de estos métodos modulares al menos, ¿no? Porque ya han hecho su experiencia, ¿no? A ver qué tanto se avanza. Pero de todas maneras, la otra cosa que les decía es, si es que hubiésemos estado en el modular así, todos estándar, se supone que ustedes tendrían solamente 2 materias o máximo 3, ¿no? Ahora, yo sé que por las otras condiciones, de que algunos toman arriba, abajo, a veces se les acumulan, pero en principio, pues cosas como estas deberían también poderlas hacer con 2 materias, ¿no? Se supone que en cada módulo tienen solo 2. No les digo, hay otras, ¿no? Digamos, la del inglés, pero esas otras para académicas obviamente no, también generan trabajo, ¿no? Es que no, pero pues, es un poco la idea de que también saber qué es lo que nos estamos un poco saltando aquí y de lo que podríamos seguir haciendo después, ¿de acuerdo? Como ejemplo, resolver ese sistema, pero más bien, como les digo aquí, lo que sí no quiero dejar es
entender estas condiciones, ¿no? Entender que lo que nos interesa es la velocidad del fluido en realidad, ¿sí? No la de la placa, ¿sí? Es el fluido el que arrastra la placa, ¿de acuerdo? Entonces acá obviamente esta componente no arrastra la placa continental, que sería la placa sudamericana, pero sí arrastra esta otra, la que está acá abajo. Son unas condiciones que ya, como les digo, deben salir de su un poco ya de sus conceptos básicos de la tectónica, ¿no? De que todo este movimiento de placas es el resultado, en realidad, del movimiento del movimiento del fluido a gran escala y de tiempo y espacio, que es el movimiento de la convección del manto, ¿de acuerdo? Entonces, este modelito simple, ustedes ven, muy, muy simple, es el más básico que podemos plantear, nos permite encontrar todas esos detalles, ¿de acuerdo? Bueno, de ahí para despejar esos valores de las constantes C y D, como les digo, les quedaríamos ahí. Y lo que volveríamos es, finalmente, para terminar esta parte, terminar de analizar este pequeño modelo, que igual es una pequeñísima introducción también a la dinámica de los fluidos, ¿verdad? Esperando que la parte de fluidos la complete. Pero pues, ustedes ven, la parte más importante de nuestra materia ha sido la dinámica del sólido, ¿no? Del sólido elástico, que nos ha servido para explicar tanto los plegamientos como las fallas. Y una parte pequeña, esto de fluidos, ¿no? O sea, tenemos que pasar a la parte de fluidos, con fluidos muy específicos, ya sabemos, de altísima densidad, en la cual los términos inerciales se han anulado, ¿sí? Entonces se hacen un poco más simples las ecuaciones, pero en lo simple, simple todavía, pues no es el modelo final que deberíamos tener de convección, ¿no? Una vez más, hasta donde necesitamos llegar, pues les digo, a nivel de pregrado, estos conceptos son suficientes, ¿no? No es necesidad de ir a ver ya los últimos modelos de subducción, cómo funciona la dinámica del manto. Eso lo harán, bueno, si es que ese es su tema luego, ¿no? Si eso les interesa luego, si por alguna, porque verán muchas veces entre lo que a uno le interesa y lo que uno termina haciendo, también hay distancias, ¿no? A veces hay cosas que a uno le interesarían hacer, pero pues ya por cuestiones de los temas de investigación que se van presentando, es, son otras cuestiones, pero por eso les digo, si es que alguna vez vuelven a la dinámica del manto, pues a partir de esto es como comenzarán, ¿no? O sea, es siempre tener un primer modelo inicial, entender al menos los aspectos básicos para ya luego poder ir hacia modelos más complicados. Entonces, verán, ¿no? Esa pequeña tarea que sería despejar de ahí las constantes. De todas maneras, déjenme ver un último detalle. Pues no, yo creo que todas las condiciones, con esas son suficientes, ¿no? Con esas condiciones que tenemos ahí, es decir, reemplazar para el un lado, que sería para este, que es más fácil, porque obviamente, pues también pues reemplazar aquí, ¿no? En esta parte, pero acá es más fácil porque se me hacen algunos términos cero, siempre aquí era el camino más fácil.
Y esos términos cero me permiten obtener de manera más simple mis Entonces creo que son todas las constantes que podríamos necesitar, ¿no? Y como les digo, ahí el trabajito, o sea, son suficientes esas condiciones. El trabajito sería obtener los valores, ¿no? Sobre todo de C y D. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que yo quería era reemplazar esto en la presión, y la presión tenía las constantes C y D. Entonces, si yo reemplazo todo esto en la ecuación de la presión, voy a obtener, después de obtener las constantes, obviamente, voy a obtener lo siguiente, ¿no? La presión es igual a la viscosidad por el valor de velocidad U, raíz de 2, pi de x más 4 menos pi por y, todo sobre 2 menos pi cuadrado sobre 4 por x cuadrado más y cuadrado. ¿Eh? Perdón. Esa sería la ecuación final. Ahora, las velocidades me interesan. Sí, pero más bien, como digo, aquí me interesa es la presión que se genera en el fluido. Porque a partir de esto yo puedo evaluar mi presión en dos zonas específicas, ¿no? Para poder entender qué es lo que pasa. En realidad aquí, como les digo, la idea general es entender es que lo que gobierna aquí es el fluido, ¿no? Y verán que el peso de la placa cuenta a nivel de que sea la gravedad la que esté alando la placa y eso generando la subducción. Pues no, ¿verdad? En realidad, recuerden que aparecía una G por ahí, pero esa G está relacionada justamente con el fluido que se mueve. Entonces, no es que el peso de la placa cuando entra no interese, pero es un detalle muy pequeño en relación al movimiento de todo el fluido. Entonces, si ven esos detalles, al principio no, yo sé que no están claros. La primera idea es decir, miren, entra acá en subducción y obviamente es la gravedad la que irá jalando la placa hacia abajo. Pero si ustedes se ponen en ese punto, la primera idea es, o sea, cuando la gente empezó a hacer estos modelos, dijo, bueno, si solamente es el peso de la placa lo que va a alar, bueno, lo que debería haber es que esto viene por acá y esto viene así, ¿cierto? Cae así. ¿Y por qué no observamos eso? ¿Por qué no observamos subducciones así verticales? Si es el peso de la placa lo principal. Entonces, primera idea, no es el peso de la placa lo que hace esto, ¿no? Entonces, la dinámica del fluido la que está involucrada, ¿cierto? Y esa es la principal que gobierna todas las diversas características. Adelante, hay una pregunta. Sí, profesor, disculpe, no entiendo el segundo término después de la raíz de 2. Pi x más 4 menos pi por y. Bueno, de abajo 2 menos pi cuadrado sobre 4 multiplicado por x cuadrado más y cuadrado. No, pues justamente estaba viendo, obviamente como todo esto está en nuestro texto base, si no había ningún término que estaba mal, pero no, yo creo que está bien. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que ya nos quedaría era evaluar en nuestras dos zonas. Recuerden que, bueno, de gana le borré, pero bueno, de modo. Tenemos esto, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo que evaluar este término de la presión en dos zonas. Aquí, entonces sería la parte continental y la parte oceánica. Para la parte continental voy a evaluar en esta parte, una vez más, recuerden que es la parte
En este caso expresaría como que X igual a Y. Y eso en realidad vale R raíz de 2 sobre 2, ¿no? Donde mi R, porque me estoy refiriendo a mi R, sería mi longitud del slab. ¿Sí? Mi longitud subducida del slab, R. ¿Qué es raíz de 2 sobre 2? Es el seno y el coseno de 45 grados, ¿no? Verán que estoy tomando en cuenta la otra cosa, recuerden. Estoy analizando el problema más simple posible. Estoy suponiendo de que este ángulo de aquí vale 45 grados, es decir, pi cuartos. Entonces, por eso X igual a Y igual a raíz de 2. Otro trabajito más que podemos darnos aquí, reemplazar aquí X y Y. Bueno, otro proceso de reemplazo simple. Y lo interesante es que voy a obtener el siguiente resultado. Verán que, les digo, todos estos pequeños detalles los podemos evaluar a nivel de trabajos en clase, de deberes, preguntas en el examen. Digo, así, por ejemplo, aquí muchas, por ejemplo, esta era otra pregunta que yo les había puesto en el examen del semestre anterior. Y reemplazar esto y obtener el valor de acá. Son ejercicios simples de reemplazo, pero hay que hacerlos. Tampoco puedo decir que no es necesario. Bueno, reemplazando eso me va a quedar lo siguiente. Verán que este pi cuartos es un número, ¿no? Aquí yo puedo reemplazar. Esto es un valor, es un número nada más. Puedo reemplazar esos pi. Bueno, me va a quedar que pi vale 8.558, la viscosidad, la velocidad, R. Entonces me queda en función de la viscosidad del manto, de la velocidad de la placa y del R. Pero más que el valor absoluto que me queda ahí, lo importante es el signo que obtengo, ¿de acuerdo? Sí, entonces aquí, desprender todo ese trabajo es simplemente para ver qué signo me sale la presión acá. Bueno, puedo tener el valor de la velocidad, pero todo este trabajo es simplemente para esto, para ver que en este lado de acá, cuando reemplazo este valor, x igual a y, raíz de 2 sobre 2, lo insisto, esto es el seno coseno del ángulo, ¿no? Simplemente estoy poniendo ahí con valores numéricos en lugar de reemplazar con un valor decimal. ¿Eh? Este valor, por estos signos que están acá, me sale un número negativo. Entonces recuerden, aquí viene ya la interpretación. Interpretación es que en lo que se llama, esto se llama en la cuña mantélica, o igual el mantle. Esto les pongo porque muchas veces van a encontrar esto, el mantle wedge, en la cuña mantélica, es esta parte de acá, ¿sí? La presión es menor que cero. Y recuerden que aquí hay dos interpretaciones, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Si es presión positiva, es expansión. Si es presión negativa, ¿qué vamos a meter aquí? Es una... Ahora, aquí no podemos hablar de una compresión porque, pues bueno, no es sólido, ¿no? Pero es una opción. ¿Eh? Entonces aquí, bien, ustedes quieren la parte más interesante, ¿no? Este movimiento de fluidos que hemos analizado, lo que genera aquí es una succión. Aquí, en realidad, lo que está tratando esto es de levantarle o generar una presión negativa, que es la que va a hacer que esto se levante, ¿no? Y no se caiga verticalmente por la gravedad. Entonces, si ven, ese es un fenómeno que de entrada, si no analizamos las ecuaciones de los fluidos, no vamos a poder entender, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un resultado del modelo. Si simplemente a partir de haber todo este trabajo para ver el signo en ese lado. Porque del otro lado tenemos que ver, ¿no? Sería en la parte oceánica. Ahora, en el océano, sería en el lado de acá, en el océano, ¿qué condición tenemos que reemplazar ahí, no? En este caso, la parte oceánica, lo que vamos a tener es que eh, o lo que cambiaría, si ustedes quieren, en ese caso,
podríamos poner en toda esta zona de acá, ¿no? ¿Sí? En esta zona de acá. En toda esta zona de acá. En ese caso, las condiciones serían que la velocidad horizontal es cero, ¿verdad? ¿Por qué la velocidad horizontal es cero? Porque lo que estamos viendo es la velocidad del fluido, no la de la placa. Y el fluido, cuando está en contacto con una superficie, eso lo van a aclarar más en mecánica de fluidos si no lo han visto, siempre es igual a cero, ¿sí? La velocidad es cero. Es decir, en una tubería de agua, cuando ustedes abren el agua, la velocidad entre el fluido y el agua, justo en el momento en que toca el agua con la tubería, es cero. Entonces, esa velocidad es cero, ¿sí? Porque es la velocidad del fluido, no la de la placa. Entonces, la velocidad. A ver, perdón, estoy hablando. No, esta no es la velocidad. No, la velocidad vertical es cero. Perdón, estoy hablando mal. La velocidad U es la velocidad de la placa. Está correcto, ¿sí? La velocidad del fluido viene por acá. No me interesa esa, viene por acá. Entonces, esta velocidad es la velocidad U, que le había llamado. La horizontal. La velocidad vertical es cero. ¿Sí? La velocidad vertical es cero. No hay velocidad vertical. ¿Y qué más? Bueno, ¿y cuánto vale el arco tangente de y sobre x? ¿Cuánto vale el ángulo acá? El ángulo acá verán que vale, y de ese pequeño, de esa pequeña, el ángulo verán que aquí me estoy midiendo así, ¿no? Acá es cero, acá es pi cuartos, pi medios, todo esto tengo que tomar el ángulo, vale 180 grados, pero obviamente no puedo reemplazar con 180, tengo que reemplazar con pi. ¿En dónde? Obviamente en y igual a cero. Estoy viendo toda esta parte de acá. Entonces va a reemplazar y igual a cero, y igual a cero. Es mucho más simple el reemplazo ahí, pero de todas maneras, este análisis no lo habíamos utilizado, era otra condición de frontera. No lo hemos utilizado, pero en cambio aquí sí vamos a reemplazar para ver el otro lado, cuánto me sale la presión acá. ¿De acuerdo? Ustedes quieren todo lo que se necesita es que y igual a cero. Igual a cero, igual a cero. Y finalmente, lo que tendría ahí, o lo que me sale, es lo siguiente, ¿no? La presión, en este otro caso, me sale lo siguiente, 0. Otro reemplazo que sería interesante hacer, pero bueno. Positiva, ¿no? En el océano, por lo tanto, tal como quizá esperábamos, aquí lo que va a hacer el océano es el flujo del manto en el océano es presionar, es una presión, ¿no? Entonces ustedes ven que de los dos lados, en este lado, ¿qué sucede? Aquí hay una presión, el fluido presiona, va a tratar de empujar el eslavo hacia acá. De este otro lado, en cambio, debido al signo que obtuvimos, el fluido succiona. Entonces, de los dos lados, el uno presión y el otro succión, ¿cuál es el resultado? El resultado es que yo tengo un slab que no cae verticalmente, se mantiene en un cierto ángulo. Y esa es una condición dada por la dinámica del fluido. ¿Sí? Entonces, a pesar de ser una cuestión, como les digo, simple, aquí mostramos básicamente de que el ángulo de inclinación de los slabs es una consecuencia de la dinámica del fluido, del movimiento del fluido. No podemos hacer esto simplemente o sea, como una mecánica de una placa que viene, luego se inclina, porque ahí lo único que sucedería es que viene y cae vertical. Y si bien hay ciertos slabs que son con una inclinación muy grande, todas las subducciones tienen un cierto ángulo, y ese ángulo obviamente está ocasionado por este juego de presiones. Presión positiva acá, presión negativa acá, da como resultado una inclinación del slab. ¿De acuerdo? Entonces es una conclusión de nuestro modelo simple, pero que vale la pena entender, porque ya a partir de esto, lo siguiente, y son los últimos temas que tenemos, son unos temas que topan un poco una materia. No sé si hay alguna duda sobre eso, ¿verdad? Realmente faltaría, falta la... Ah, no sé, aquí verán, miren, aquí por ejemplo el X no lo escribí,
Pero bueno, aquí lo puedo escribir, ¿no? En función del R. La idea es escribir X en función de R con su ángulo respectivo. ¿Sí? No hay ningún problema escribir la condición. Eh, les digo, son pequeños modelos que a pesar de los simples, verán que el problema principal ahí es que no estamos haciendo bueno, la primera simplificación muy grande es que no estamos utilizando las ecuaciones del calor. Estamos considerando de que todo sucede a la misma temperatura y eso no es cierto, la temperatura cambia y eso también influye mucho. Pero sin tomar las ecuaciones de la termodinámica, ya tenemos un resultado interesante, ¿no? Que es el movimiento del fluido, el que genera la inclinación del slab, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el slab no cae verticalmente? Pues es esto, ¿no? Es la succión que genera la cuña mantélica, el mantle wedge, y la presión que en cambio se genera en esta zona, igual debido a la circulación del manto. Entonces, entre las dos, dan una presión que va a levantar el slab, que va a mantener el slab sin que caiga verticalmente. Luego, obviamente, a mayores profundidades ya suceden otras cosas, y bueno, ahí sí se ve que ya se va más vertical, pero en todas las zonas de subducción es eso lo que comanda, ¿de acuerdo? Entonces, si no entendemos esa dinámica del fluido, pues difícilmente entenderemos por qué hay esos ángulos diferentes del slab. Y esos ángulos, ¿no? Para ir terminando, como les digo, tenemos que acercarnos un poco a la parte de, aquí esto lo siguiente se conectaría con la materia de vulcanología que tienen luego. El interés no es topar esa materia de vulcanología, sino unos temas muy específicos que serían, para ya ir terminando, los siguientes. El primero es la fusión parcial. Eso sí tengo que mostrarles en un gráfico porque es mejor. Es este de acá. Porque la idea es que esta subducción del manto luego genera un fenómeno fundamental, como les digo, si no hay más preguntas, ya para borrar eso y pasar a los temas finales que necesitamos ver, que es preferible mostrarles en un gráfico. Entonces verán, ¿no? Ahí los temas que no hay más dudas. ¿Qué sería finalmente? La fusión parcial. La fusión parcial. Entonces, desde ya verán que deben entender algo ahí interesante, porque verán que estamos diciendo que el manto es líquido, que se está moviendo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se funde el manto. Entonces, ahí, una vez más, vean las escalas. O sea, piensen bien esto. O sea, digo, esto generalmente el resto de la humanidad no se preocupa demasiado, ¿no? Saben que hay unas placas tectónicas y bueno, por ahí que se mueven. Pero verán que estos temas específicos ya son propios de especialidad. Cuando hablamos de fusión parcial, estamos hablando de escala puntual, ¿no? Escala puntual, a pequeña escala. En cambio, cuando estamos hablando de convección, estamos hablando en la escala grande, ¿no? En tiempo y espacio. Entonces, ven aquí que hacemos un cambio de escala y a veces esos cambios de escala no se explican. Entonces, la fusión parcial y las intrusiones magmáticas, que son nuestro último tema, ¿no? Entonces yo sé que esto también ha hablado un poco en las otras materias y sobre todo lo van a ver mucho más en la materia de vulcanología. De todas maneras, tenemos que aprovechar que estamos aquí. Y les recuerdo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues una vez más, la idea es esto. Tenemos una placa que subduce. Y la cuestión es que en algún momento, aquí, en esta placa, se produce una fusión. Entonces, primero, ¿qué es lo que se funde? Se funde el manto, ¿no? Esa es fusión parcial de las rocas del manto a escala puntual.
Entonces verán, por favor, aquí que hacemos unos... O sea, aquí rápidamente nosotros cambiamos de una escala a otra escala, ¿no? Y a veces ustedes piensan que estamos en la misma escala, ¿no? O sea, por eso les digo, aquí vamos a ver realmente que en escala puntual nosotros podemos observar, hay fluido, líquido, realmente, C de líquido. En cambio, en la otra escala grande se comporta como un fluido, pero en tiempos muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, son esos detalles los que quisiera pues, que para ustedes como profesionales de las geociencias quede más que claro estos detalles en el pregrado, ¿no? Porque yo he visto que siempre queda un poco la duda ahí, ¿no? De ¿qué mismo es el manto? Si es sólido o líquido. Bueno, son las dos cosas, ¿no? Depende de la escala en la que observemos. Entonces, esa función parcial se explica con este tipo de gráficos termodinámicos. Voy a mostrar de un libro, que ya no es el libro que estamos trabajando, ahí no trata sobre este tema, ahí sí ya tenemos que salirnos un poquito. Es un libro de volcanología física. ¿Sí? Está en las referencias, ¿no? Es el de Liz Parfitt, Wilson. Fundamentals of Physical Volcanology, por si acaso. Hay otros. Simplemente aquí les muestro. Este grafiquito de acá, entre la presión, ¿sí? La profundidad y la temperatura. ¿Sí? Es un gráfico de 3 entradas, ¿de acuerdo? Yo supongo que sí están observando, ¿no? Bueno, no me dicen porque a veces yo estoy hablando. Bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la idea es que este tipo de gráficos me expresan mis cambios de fases, ¿sí? Voy a cambiar de un sólido a un líquido, ¿de acuerdo? Entonces, este cambio de fase se puede dar por varias posibilidades. Por ejemplo, puede haber un cambio en la composición, un cambio en la presión. Por ejemplo, aquí ustedes ven cómo pasa del sólido o del solidus, de la curva llamada solidus, a la curva líquidos. Verán que estos nombres se conocen en termodinámica, ¿no? Con el nombre latino, solidus liquidus, ¿no? Al pasar de A a B a través de un cambio de presión, a través de un cambio de, por ejemplo, profundidad. Pasa de los 200 kilómetros, el material sube directamente a los 100 y obviamente hay un cambio que produce una fusión del manto, ¿de acuerdo? Pero a través de esto tenemos varios procesos. Por ejemplo, podríamos estar por aquí en esta geoterma de acá y aumentar la temperatura. Obviamente el proceso de aumentar la temperatura no sabríamos cómo hacerlo. Vamos ahí. Otra forma de que haya este cambio de sólidos a líquidos es a través de la disminución de la presión. ¿Sí? Bajamos la presión de aquí hasta acá. Ahora, ¿cómo se baja la presión? Ese es básicamente. ¿Por qué? Porque hay un aporte. ¿Sí? Que hay un aporte de agua, de la solución. Una vez más, verán que no se trata de agua líquida, ¿no? Se trata del agua que va a ir alcanzando. La cuestión es que esta liberación del agua no se hace a cualquier presión ni a cualquier temperatura, sino a una determinada profundidad, va a llegar a una determinada profundidad en la cual esta agua se libere y esa agua liberada a nivel molecular, verán que es agua molecular, no es agua totalmente líquida. Ese cambio del agua, ¿no? Va a ocasionar, ¿qué cosa? Un cambio de estado del manto. Va a pasar de sólido a líquido, ¿de acuerdo? Entonces es un proceso, como les digo, bastante simple, pero también es importante, sobre todo en la zona que estamos nosotros, porque además de tener un montón de terremotos, también tenemos una cantidad enorme de volcanes. Entonces, otros los procesos básicos que nosotros tenemos que entender es cómo se produce esa fusión parcial del manto. Entonces, insisto, la idea es, hay un aporte de agua, esa agua se libera a determinada profundidad, no se libera a cualquiera. Por eso es que esto requiere una determinada inclinación, la subducción, para tener fusión parcial. ¿Sí? Porque puede haber, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la subducción frente al Perú, en la zona central del Perú. Ahí el ángulo de subducción es muy pequeño. Entonces, las rocas nunca alcanzan la profundidad suficiente, nunca hay el aporte del agua. Verán que el agua viene obviamente aportada por la corteza
por la corteza oceánica, ¿no? De ahí viene el agua, ¿no? Pero si no alcanza la profundidad suficiente, no va a conseguir que exista la fusión parcial de las rocas del mar. Entonces, por eso hay necesidad de un determinado ángulo. Pues en este caso, por ejemplo, no hay fusión parcial. Lo que explica, por ejemplo, que hay zonas de volcanismo, como nosotros tenemos, del sur de Colombia, todo el norte, centro de Ecuador, y luego ustedes ven, los volcanes desaparecen, ¿no? Entre el sur de Ecuador, es decir, si van desde la Azuay, Loja, y van todo el Perú, desaparecen los volcanes. ¿Por qué? Porque obviamente hay un ángulo hay menor ángulo en la subducción. Y eso es lo que observamos, por ejemplo, con las imágenes tomográficas, ¿no? Comprobamos muy bien que la placa de Nazca tiene un menor ángulo ahí. ¿Sí? Y va así, haciendo lo que se conoce como una subducción plana, hasta otra vez llegar al sur del Perú, donde hay otra condición ahí, donde cambia el ángulo otra vez, ¿sí? Y otra vez aparecen los volcanes, que es toda la zona del sur del Perú y el norte de Chile, que hay volcanes. Y luego ustedes van a ver, hay otra zona así plana, en la zona de Chile, donde no hay volcanes, y otra vez hacia el sur, ya llegando a la parte ya de la Patagonia, chilena-argentina, otra vez reaparecen los volcanes. ¿Sí? Todo depende del ángulo de la subducción, que es el que ocasiona que el agua se libere y por lo tanto produzca la fusión parcial. ¿De acuerdo? Primer concepto clave para entender. De todas maneras, bueno, acá ya no queremos ir tan allá porque, como les digo, la idea sería pensar que hay dos. Aquí está un poco más o menos explicado lo que sería en el caso de que generaríamos esta zona de fusión parcial. Se puede dar tanto o formar tanto un arco insular, ¿sí? Por ejemplo, un arco insular, como por ejemplo es el arco de las Antillas, ¿sí? Las Antillas menores que se llaman la zona del Caribe, eso es un arco insular, ¿sí? En donde tenemos una muy pequeña, o sea, hay subducción de la corteza, de la litosfera oceánica en la corteza oceánica, ¿sí? Oceánica con oceánica, va a generar un arco insular. O en el caso nuestro, que es el caso que sucede en Ecuador, la subducción de la litosfera oceánica en una corteza continental. Entonces ahí el proceso es un poco más lento. Entonces la fusión parcial, como que dice aquí, ¿no? El agua es liberada de la placa que desciende, ocurre la fusión parcial en el mantle wedge, ¿sí? En la cuña del manto, se acumula en estas zonas, ¿no? Y luego en varios procesos, ¿no? En varias cámaras, ¿eh? Es donde va a llegar a los volcanes. Entonces nuestros trabajos es buscar estas cámaras. Es otra cosa que hacemos. Entonces, en el último artículo que hemos publicado, justamente analizamos estas cámaras principales. Vemos que hay una cámara principal enorme debajo de la zona del Ecuador, porque ahí seguramente también están interviniendo estos procesos de que, como les decíamos, la placa está fracturada, pero esas todavía son hipótesis, no las hemos fortalecido, pero por ahí iría la investigación, porque si bien nosotros explicamos con esto que tengamos volcanes en Ecuador, van a ver que lo que muestra es que el ángulo de subducción de la placa de Nazca no es tan grande, ¿no? En la última, la parte norte para explicar tantos volcanes. Entonces, seguramente también la parte de que la placa está rota también implica una anomalía ahí en la dinámica del manto, ¿no? En nuestra zona del Ecuador. Pero en las zonas generales, pues bueno, es esta idea, ¿no? Entonces, estas cámaras las detectamos. Luego vienen otras cámaras intermedias, que por ejemplo es el trabajo que han hecho el compañero Anderson Guamán en su tesis. Por ejemplo, él investigó esta cámara intermedia para el sumaco. Está para el sumaco específicamente, lo podemos ver, determinar un poco por qué está tan aislada, qué características tiene. Y luego sí vienen ya las cámaras específicas de cada volcán, que son las que condicionan la erupción. ¿Sí? Entonces aquí viene ya la erupción volcánica, ¿de acuerdo?
Aquí ya viene esta pequeña cámara, entonces para ver estas pequeñas cámaras necesitamos ya hacer una tomografía mucho más puntual, con muchas más estaciones. Es el caso, por ejemplo, de lo que hizo su compañero Christopher Paredes, que inclusive ya publicó su paper, en lo cual llegamos a ver esto como una cámara enfriada para el chalupas, pero como estamos cerca, vemos para el Cotopaxi, que también esta sí está activa para el Cotopaxi, ¿no? Y la podemos ver muy claramente, está ya muy superficial. ¿Pero por qué podemos ver eso? Porque en esa zona del Cotopaxi hay muchas estaciones, he hecho muchos experimentos, ¿no? Les contaba yo desde cuando yo hice mi pregrado, yo lo hice con datos del Cotopaxi, ¿no? No era esto, era sobre los glaciares, pero entonces hay la posibilidad en el Cotopaxi de tener muchas estaciones, entonces llegamos a ver esta cámara de acá. En el Sumaco no, porque en el Sumaco no tenemos tantas estaciones, de hecho no tenemos ninguna, podemos ver hasta esta escala. Entonces, ven, otro detalle ahí, podríamos poner estaciones sísmicas aquí en Sumaco para ver. ¿Ya? El reventador no tanto, porque ahí sí hay un montón de estaciones, más bien. Pues ahí les hablo del Sumaco porque es algo que está cercano a nuestros intereses como universidad, ¿no? De ahí, pues, o sea, aquí lo que más hay es volcanes para estudiar, ¿no? O sea, eso es igual, o sea, aquí es el paraíso de la vulcanología, el Ecuador, hay tanto volcán. Entonces, cada uno de estos necesitaríamos ir detallándolos, ¿no? Les hablo de los que están aquí cerca de nosotros, de ahí, pues, obviamente, hay muchas cosas más que también se pueden analizar. Creo que les había hablado, por ejemplo, algo de la caldera Chacana, que está más o menos cerca, que también sería interesante, ¿sí? Pero pues no tenemos tantas estaciones, como digo, en el caso del Cotopaxi es interesante, porque ahí sí hay estaciones que ya están funcionando, porque pues el Cotopaxi es la mayor amenaza volcánica del Ecuador en general, ¿no? Es decir, no, pero eso no llega a la costa. Bueno, eso ya lo veremos. Si hace erupción, qué tanto de la ceniza afecta o no afecta a la costa. Ya ven que el Sangay, que está más lejos, afecta, ¿no? Entonces, sí, por eso el Cotopaxi se vigila tanto, ¿no? Con tanto detalle. Bueno, entonces verán estos procesos, que es otra cosa que también tenemos que sacar como parte eh, de nuestra, de nuestra formación, ¿no? Verán, por si acaso, esto del arco insular, eh, vale la pena insistir, el Galápagos no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Galápagos es este otro tema, ¿no? Que también si habíamos hablado de algo, que son los hotspots, es otro tema más. ¿Sí? Porque hay varios tipos de intrusiones magmáticas, ¿no? Y en el caso de Galápagos, no, creo que aquí estaban los hotspots, ¿sí ven? Bueno, no le voy a dar la vuelta a la imagen, pero bueno, aquí está, ¿no? ¿Sí ven? Hotspot de las Galápagos. Es punto caliente, ¿no? Es otro tipo de intrusión. Como les decíamos, aquí, por ejemplo, en este libro justamente dice, no se está explicado bien todavía. Bueno, ahora yo les digo que ya hay la idea de que para los hotspots ese calor, ahí sí viene desde el núcleo. ¿Sí? Viene desde el núcleo, pero una cosa muy puntual que sube y aparece en las Galápagos en nuestro caso, ¿no? Pero eso, por si acaso, no es el arco insular que estamos hablando acá, ¿no? Los arcos insulares son las Astillas menores, algo cercano. Este sería el caso de subducción en arco insular y este caso el de subducción en corteza, que es el que tenemos más nosotros como claro. Entonces, verán, ¿no? Es la idea un poco también de los volcanes, ¿no? Esto sí estamos seguros, ¿no? Que hay estas diversas etapas de acumulación del magma. No es que hay una subida así directa, ¿no? Y esto obviamente verán que tampoco vayan a pensar que hay unas chimeneas ahí, ¿no? No, en realidad el camino del magma es mucho más complicado, va subiendo a través de varias pequeñas fracturas, ¿no? No pensar que es un tubo eso de ahí, ¿no? Ese es otro tema que igual también lo resolvemos y que nos genera un cierto tipo de herramientas sísmicas que al final nos permiten observar las erupciones volcánicas. Pero bueno, ese material sí yo les pondré ya más bien como complemento en el curso. Porque ya para ir terminando, ¿no? Siempre me regreso acá porque a veces cuando estoy mostrando ya me ha pasado que sabe colgarse esto y después yo sigo hablando. Último tema. Bueno, el último tema estas son las intrusiones magmáticas que generan volcanes. Pero, y ahí sí viene el pero, porque bueno, siempre es un tema de discusión, pero para la discusión hay que tener elementos. Recuerden que estas intrusiones magmáticas también generan algo muy interesante,
que les voy a mostrar a partir de ahí de un paper. ¿Sí? Me ha mostrado la imagen de un libro, ahora sí les voy a mostrar de un paper, pero justamente es un paper muy reciente, como siempre, es interesante. Déjenme buscarle, está acá en la carpeta de su compañero porque él está viendo un poco esto. Sí, en 2021, ¿no? Este es un review, es decir, alguien se tomó el trabajo de leerse un montón de papers y hacer una especie de resumen para una publicación de altísimo impacto, ¿no? Que es la Nature Geoscience. Claro, entonces obviamente no vamos a leer todo, pero al menos el título, ¿no? ¿Se ve? La formación de depósitos de pórfidos cupríferos. Cuando decimos pórfidos cupríferos, decimos oro, cobre como metales principales, pero con un montón más de metales de importancia mundial, ¿no? Entonces, este es el otro tema, ¿no? Cómo estas intrusiones, para ir terminando, que sería nuestra última parte. Entonces, ven, por eso les muestro este último, ¿no? Verán, es 2021. Déjenme ver cuál es el mes de esto. Julio de 2021, ¿sí ven? Julio del 2021, es decir, julio, estos días, ¿no? ¿Sí? 16 de julio, ¿sí? ¿Ven? Eh, Les puedo mostrar otros, ¿no? Que son más antiguos, pero o sea, simplemente les muestro esta fecha, 16 de julio del 2021, es decir, 15 días atrás, porque pues nada, este es el otro tema, ¿no? O sea, uno puede dedicarse aquí a estudiar cámaras magmáticas de volcanes, ese es el tema que corresponde a la amenaza, riesgo natural, y el otro tema es esto, recursos naturales, cobre, oro, también, o sea, esto es hacia donde ustedes quieran quieran llevar la investigación. También les muestro este paper porque esta persona de aquí, Massimo Chiaradia, que es de la Universidad de Ginebra, él ha hecho también mucha investigación aquí en el Ecuador, ¿no? Por si acaso, buscando precisamente el oro y el cobre. ¿Eh? Estos obviamente deben ser sus estudiantes, ¿no? Tienen estos, creo que unos son coreanos, la mayoría de los que están ahí. Pero por si acaso, ¿no? Este personaje siempre se van a encontrar de los que han buscado mucho aquí, ¿no? Máximo Chiaravia. No digo que sea el único, pero van a encontrar muchos papers de él relacionados al estudio, ¿no? Aquí, obviamente, si ustedes van, el resultado de este paper, ustedes ven, es esto de acá, ¿no? Entender una vez más cuál es el proceso. Ustedes ven, es exactamente lo que sucede en el volcán. Fusión parcial, acumulación, luego cámara superficial y el pórfido, ¿no? Que se genera acá. Obviamente lo que explica este paper es por qué en ciertas zonas de subducción se generan pórfidos cupríferos y por qué en otras no. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente ahí muestra que también intervienen no solo la subducción, sino una serie de condiciones como esta parte de la litosfera, del manto subcontinental, ¿no? Y de otras condiciones de la corteza continental que debe cumplir, ¿de acuerdo? Para que se produzcan estas acumulaciones de pórfidos cupríferos aquí. Entonces verán que este paper es fundamental porque sobre todo, bueno, pues decir el oro, ¿no? Pero en cambio el cobre es un mineral que es un metal, pues al final, un mineral cuando lo extraemos, pero luego pues esto va a condicionar mucho el futuro del Ecuador, por las buenas sí, o por las malas. Entonces, obviamente, lo interesante sería que siempre por las buenas, guiado por la ciencia, por la investigación. Entonces, una de las formas es que ustedes se interesen en estos temas de acá. Bueno, verán, esto es un esquema muy, muy importante. Obviamente, como les digo, la idea es llegar a este mapa de acá, ¿no? Entonces, ustedes ven que toda esta zona de subducción son todas las zonas donde están los principales depósitos, ¿no? De cobre, ¿no? Y ustedes ven que no es equitativo, ¿no? Entre algunos países. Por ejemplo, aquí, miren, en esta parte de Brasil hay mucha explotación actual, pero ustedes ven que las reservas finalmente no son tan importantes, ¿no? En toda esta zona, porque son zonas específicas, por ejemplo, acá, ¿no? Que están lejos de las zonas de subducción, que son más bien
ustedes ven, son los, digamos, zonas fuera de lo común, ¿no? Pero de ahí toda la zona, por ejemplo, ustedes ven toda esta zona de acá, aquí, entonces si nos interesa más acá, ¿no? Ecuador, Perú, Chile, estas son las reservas mundiales de cobre, ¿no? Que están ahí, porque ahí están las principales intrusiones de pórfidos cupríferos, ¿de acuerdo? Obviamente, como les digo, lo que hace el paper es analizar varias condiciones para que se produzcan estos pórfidos, ¿no? ¿Por qué en algunas zonas se producen, por qué en otras no? Porque hay más acumulación, pero una vez más es un paper a nivel mundial, es decir, no quiere analizar mina por mina, ¿no? Pero da una idea de dónde están los principales depósitos. Y sobre todo, por si acaso, si quieren ir un poco, son estas condiciones, ¿no? De ciertos elementos específicos de las cortezas, sobre todo la presencia de azufre, ¿no? Y cloro en ciertas cortezas, las que parece que, sí, porque aquí ya viene, ¿no? Ya lo interesante, ¿sí? Los dos modelos que propone, ¿sí? ¿Sí? Con lo que sucedería en una corteza gruesa, cuando tenemos una corteza gruesa, entonces sería el caso nuestro. Nosotros estamos en una zona de corteza muy, muy gruesa, ¿de acuerdo? Cómo se producen las acumulaciones. Eh, y obviamente las conclusiones son interesantes, ¿no? Si ven como dice, en este caso nuestro, dice que es pobre en oro, ¿no? Pero dirán, bueno, ¿y la mina esa de la mina de Lundin Gold, dónde es pobre en oro? Bueno, o sea, es un modelo general, ¿no? Ustedes dicen que generalmente en nuestro tipo de cortezas vamos a esperar poco contenido de oro y mucho contenido de cobre, ¿no? Y en cambio, en las zonas de corteza fina, precisamente mucho contenido de oro y menor contenido de cobre, ¿no? O sea, esta palabra poor, pobre en oro, no lo tomen literalmente, ¿no? O sea, digo, o sea, estos pórfidos siempre van a subir oro. Lo que pasa es que en relación a lo que sucede en una corteza más fina, pues es diferente, ¿no? Ahora, aquí justamente esta es la discusión, porque nosotros hicimos este modelo, lo aplicamos a nuestra zona específica, porque verán que esto cuando sucedió, o sea, se refiere a esta corteza gruesa, corteza fina, es por eso también que nos interesa saber el espesor de la corteza, ¿no? En las zonas. Y ya sabemos que en nuestras zonas, hay zonas de corteza muy gruesa, las zonas de Imbabura, por ejemplo, donde están estos pórfidos, pero hay zonas donde la corteza es más fina, que son toda la zona que quizá nos ocupa más a nosotros como Universidad Iquia, ¿no? Entre esas, pues la zona de Colonso Chalupas, ¿no? Que es donde viene el oro aluvial, ¿no? Porque hasta ahora, pues en Napo, por ejemplo, se explota el oro aluvial, ¿de acuerdo? Pero bueno, ese es el oro aluvial, es decir, el origen de ese oro aluvial, pues estamos seguros que son estas intrusiones porfirídicas que están ahí en el granito de Abitagua, y obviamente son erosionadas por los ríos y bajan acá y generan, hasta ahora, al menos de lo que estoy aquí en el Tena, generan más problemas que ventajas, ¿no? O sea, la verdad que hemos visto que, que desarrollo de la minería de una forma más tecnificada no hemos logrado, ¿no? Hay más conflictos que ventajas, pero ustedes ven que están ahí esa parte. Probablemente esa parte no nos interesa, eso ya lo ven, sus otras materias de yacimientos minerales. Ahí ven cómo se forman esos placeres, etcétera. Nos interesa a nivel geodinámico. Entonces, si ven, quédense también con esta imagen de acá, ¿no? Como este es el proceso actual que entendemos en la formación de pórfidos. Un resumen muy interesante, por eso les digo, eh, justo es julio de hace 15 días, ¿no? Entonces vale la pena revisarlo. Es lo último que sabemos, ¿no? En esta formación de pórfidos, justamente en el eh, cómo actúan estos elementos, ¿no? O sea, tanto estos elementos de acá, ¿no? Para generar estas acumulaciones de pórfidos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que con eso vamos terminando. Como les digo, la parte nos quedaría un poco la parte de erupciones volcánicas, pero bueno, algo siempre queda. Eso les pondré nada más en la clase igual, ¿no? Para que lo revisen, que es otro tema también que podemos investigar. Verán que generalmente
insisto, ¿no? Por ejemplo, este de paper, porque yo me enteré? Porque, bueno, la investigación también va por acá, lo nuestro, ¿no? Nosotros no estamos buscando las minas, ¿no? Nosotros lo que buscamos son las intrusiones magmáticas, pero bueno, esas intrusiones magmáticas se relacionan con las minas al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, sí, pero digo, es más, no estamos buscando dónde vamos a acabar para sacar el oro. Eso no es nuestro trabajo, o sea, mi trabajo al menos. Pero las intrusiones magmáticas, sí, tarde o temprano, se relacionan con la búsqueda de los pórfidos y dónde están, o sea, porque no es simplemente cuestión de ir ahí al granito de Abitagua y el que quiera buscar oro, pues hacer huecos por todos lados, ¿no? O sea, alguna direccionalidad hay que hacer. Obviamente la otra cosa es, verán, eso es una zona protegida. ¿Vale la pena explotarlo? ¿No vale la pena explotarlo? A veces la primera idea es, dice, no, pero ¿para qué lo estudiamos? ¿No? Porque la gente se va a enterar de que hay oro y va a venir a tratar de... Claro, en realidad ya sabemos que hay, o sea, eso no, eso lo sabe todo el mundo, lo saben las personas que hacen estos papers, ¿no? O sea, si ven, ahí aparecen esos puntos nuestros. Entonces, no es que si nadie estudia eso, nadie va a venir, o sea, o sea, ese es el pensamiento oscurantista, ¿no? Eso no funciona así el mundo. O sea, si ustedes no estudian eso, alguien va a venir después de estudiarlo. O sea, más bien la ventaja es conocerlo, estudiarlo y luego, sí, decir, miren, decidan, ¿vale la pena sacar el oro del granito de Abitagua o eso tiene que ser una reserva? Ya ven que es complicado eso, ¿no? No es una respuesta simple. El caso más claro es lo que sucedió con el Yasuní. ¿Sí? Ahí había mucho optimismo, miren, vamos a dejarlo ahí, nadie va a sacar ese petróleo. Y después las condiciones económicas dicen lo contrario. Sí, hay una pregunta para ir terminando ya. Sí, profesor, respecto al examen de mañana, Ujú. ¿este se va a mantener en el horario de clase, según dijo? ¿Y cuánto va a valer este? 30%. Es 30% de la nota. O sea, 3 puntos sobre 10, ¿no? Por eso ustedes vieron, creo que no sé si nadie tenía más de... O sea, si alguien hubiera tenido todas las notas hasta ahora, en las notas que les envié ayer tendría 7. Si tendrían todo, ¿no? Obviamente todavía falta el calificar el otro examen, que será 5%. Entonces, si ven, ¿no? El que hicimos ayer vale 5%, este es 30%. Entonces, obviamente, sí es un peso importante, ¿de acuerdo? Entonces, el horario es extendido, ¿no? O sea, no puedo, o sea, por mí yo les pondría en 2 horas, pero ya ven que no es posible por las condiciones con las que estamos trabajando. Hay que entender que hay compañeros que no pueden conectarse a esas horas, ¿de acuerdo? Entonces, será igual, un ejercicio, una serie de ejercicios. Ya les dije el tema, por eso les dije que revisen, ¿no? Esa parte. Sobre esto, obviamente, no vamos a evaluar, es parte de nuestra clase, pero ya se quedó sin evaluación, ¿de acuerdo? Y no, será 24 horas, ¿no? Estará abierta 24 horas, pero a partir de las 9 seguramente yo ya les pondré ahí el examen, ¿de acuerdo? Entonces, eso, simplemente también les pondré un paper de la parte de las erupciones volcánicas, que es otro tema de investigación, ¿no? Entonces, ustedes ven un poco también, esa es la idea de nuestra universidad, ¿no? O sea, no es que hemos puesto a cada profesor a dar la materia que mejor le parezca, ¿no? En lo posible. Yo sé que hay otras sí que ya es imposible porque cada vez tenemos menos presupuesto, menos profesores, pero en lo posible ustedes ven que la idea es que cada profesor trabaje en las materias en las que investiga, ¿no? Entonces, por eso les muestro todo esto porque son temas en los que yo he investigado, he publicado o voy a seguir investigando, ¿no? Entonces, esa es la idea. La otra cuestión también un poco es mostrar, como les decía, eh, bueno, para terminar, si quieren, ¿no? ¿Qué tanto ponernos a leer los papers? Yo les muestro ese paper de 2021 porque, porque, bueno, es un review. Entonces, un review es un poco diferente, ¿no? Eh, pero un review es diferente en el sentido eh, de que, eh, de que es más asequible para leer, para ver, ¿no? Porque si nos ponemos un paper directamente, pues hemos tratado de mantenerlo a un nivel más
pregrado, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras, para terminar, si no hay más preguntas, pero como les digo, la idea ha sido irles mostrando en función de papers, de investigaciones. Este último de las erupciones volcánicas, pues les pondré ahí. Bueno, este es el que les decía, ¿no? Miren, este es 27 de julio. Este es el último que hemos publicado. Y creo que es el tercero que aparece que dentro de la universidad. No, yo algunos días dentro de la universidad, pero bueno, este digamos que es más a nivel ya más del Ecuador, ¿no? Los otros han sido más locales, este es más del Ecuador. Es el Journal of South American Earth Science. Bueno, hay varios compañeros profesores de la facultad mismo que han publicado en este journal. Bueno, ese es el paper. No, la idea, como les digo, no es ahorita mostrarles porque sí es más técnico, ¿no? Además es sobre cómo se obtuvieron las imágenes, pero es lo que cada profe hace y bueno, es lo que tratamos de mostrar, ¿no es cierto? Y el último que les mostraré, por si acaso, y que ese sí, pues ya les pondré ya para un poco cerrar el curso como eh, este inclusive está en español, bien, este es el último, modelo de fuente sísmica para el tremor volcánico, ¿de acuerdo? Y ahí viene la idea muchas veces, ¿no? Para que, por ejemplo, es la diferencia para que vean, ¿no? Es una revista, Latindex, esto yo lo publiqué hace varios años, ya no me acuerdo, más de 10 años ha de ser. Entonces, también para que ustedes piensen esto de las publicaciones, ¿no? Verán, o sea, una cosa es publicar algo así, Nature Index, ¿eh? Investigaciones con muchísimo presupuesto. Otra es publicar cuestiones como las que les muestro acá, ¿no? Mi última publicación, una publicación que requiere una inversión, un presupuesto, algunos años de trabajo, porque esto para hacer esto ha sido algunos años, no es que se obtuvo en 6 meses. Pero ustedes también tienen que pensar que si quieren publicar hay otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, miren, yo lo publiqué en Latin Index, en español. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, ya no deberíamos publicar en español. Bueno, sirve para dar clases, por ejemplo. Entonces, si les pongo esto, seguramente van a leer más fácil que algo que estaba en inglés, ¿no es cierto? Entonces, pues, este es el último paper que les pondré ahí como complemento a las clases que hemos tenido, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más dudas, debemos ir terminando porque igual ya deben seguramente acoplarse a otras clases. Y eso, entonces también por favor estén luego que terminemos el examen, pues yo primero les enviaré, así como les he enviado las notas en Excel, les enviaré sus notas para que primero revisen, si tienen dudas, no están de acuerdo, un tiempo prudencial para que lo revisen, una vez que tengamos ya todas las notas, si hay dudas, preguntas, y luego ahí sí, si no hay más, pues ahí sí subiremos las notas. Verán que igual de todos los que están en el curso, hay algunos que tendrán que hacer un esfuercito adicional en el examen, pero yo creo que todos pues están cerca de aprobar, al menos, una vez más, de aprobar, llegar al 6. Ya de ahí para tener mejor nota, pues de ahí sí ya vendrá el esfuerzo de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, eso, si no hay más dudas, quedamos hasta ahí. ¿Sí? Listos, quedamos hasta ahí, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, el examen de mañana, ¿no? Porque bueno, eso sí. Y si igual, por favor, también, si es que pueden comunicarles a los otros compañeros que no han venido, yo les he enviado, pero